Por favor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 4. Estamos viendo, hermanos, el ministerio del Mesías a nuestro favor. Y estamos llamándole a esta serie, hermanos, libertad total. Hermanos, podemos venir a Cristo y ser, como el Señor mismo lo dijo en San Juan 8:32 y 36, cuando dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria al Señor por el ministerio de Cristo a nuestro favor. ¿Dónde leemos el ministerio de Cristo? En Lucas capítulo 4. Dice, versículo 15, dice: y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Y siempre, hermanos, me llama la atención esta frase a continuación: conforme a su costumbre. O sea que el Señor tenía la costumbre de ir al templo. Dice: y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego dice, hermanos, miren qué lindo para nosotros: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y también esta es una parte que me encanta leer aquí en las Escrituras, hermanos. Dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Y estamos hablando, hermanos, del ministerio del Señor, y cuando comencé aquí yo les invitaba a alabar al Señor, a agradecerle al Señor, hermanos, por la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. No hay nada, hermanos, tan terrible que vivir bajo opresión, que vivir bajo la influencia tremenda del enemigo. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, en algún momento de su vida, yo he experimentado eso, no sé, 2 o 3 ocasiones, no recuerdo exactamente cuántas, pero de esas veces que uno está dormido y siente a alguien encima, y es una influencia demoníaca. Y yo he sentido ese momento así, y nos han enseñado desde niño, mi abuela, mi madre nos han enseñado que uno debe reprender esos momentos por la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Pero uno no puede decir nada. Cuando tiene uno esa opresión, hermano, no puede decir nada, y solamente en el pensamiento. Y uno cuando despierta o cuando vuelve en sí, híjole, como que tiene medio temor, pero a la vez se siente contento de haber expulsado esa opresión. Hermanos, es terrible estar bajo la opresión del enemigo. Es terrible estar uno en su casa y no estar en paz. Es terrible estar uno en su lugar de confort y no tener descanso y no tener tranquilidad. Eso es terrible. Y podemos verlo como algo triste. Qué triste es vivir bajo la opresión del enemigo cuando Cristo vino a traer libertad a nuestras vidas. Amén. Y estoy hablando específicamente de unas 4 cosas. La semana pasada, bajo esta pregunta que tal vez algunos de nosotros nos haríamos: ¿y libre de qué? ¿De qué me va a hacer libre el Señor? Bueno, la semana pasada hablamos de la libertad del pecado. Podemos ser libres, hermanos, del pecado. Para eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Y somos libres del pecado. Amén. ¿Cuántos, si se mueren hoy, se van al cielo? Amén.
A ver, levante la mano. Si se muere hoy, se va al cielo. Tengan seguridad, hermanos, porque no se van al cielo por buenos. Miren, si nos fuéramos al cielo por guapos, me iría nada más yo. A veces me pongo a cantar, que se mueran los feos, no importa que me quede yo solo en la tierra. Yo también, dice el hombre. No, hermanos, nos vamos al cielo por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es de vosotros, no es de ustedes, dice el apóstol Pablo. Es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie presuma. Yo me voy al cielo por lo que hago. Yo me voy al cielo porque me porto bien. Yo me voy al cielo porque voy a la iglesia. Yo me voy al cielo porque apoyo la obra de Dios. Yo me voy al cielo. No, nos vamos al cielo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Aleluya. Inmerecedores, indignos. Ayer estudiábamos con los varones y recordábamos este versículo del apóstol Pablo. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al Señor, hermanos. Pero batallamos todos los días, hermanos. Y una área es lo que quiero hablar esta mañana, de la que Dios puede hacernos libres o salvarnos, hermanos, es de la tentación. La tentación, hermanos, podemos verla simplemente, hermanos, como una artimaña del enemigo, como una trampa de Satanás. Dios nos llama a santidad. El apóstol Pablo escribe y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí vemos como de una manera concreta, podemos mencionar de una manera concreta en nuestra vida lo que Dios quiere para nosotros. Y en ese caso es vuestra santificación. Podemos ver muchas áreas de la voluntad de Dios, pero específicamente cuando el apóstol Pablo menciona esas palabras, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que vivamos, hermanos, en comunión con Dios. Dios quiere que vivamos apartados del mal. Dios quiere, hermanos, que vivamos ya no gobernados por las atracciones de nuestra pasada manera de vivir. No, Dios quiere vernos libres de eso. Y Satanás se complace en ir en contra de la voluntad de Dios. Esa es la razón por la cual, hermanos, enfrentamos tentaciones. ¿Qué es tentación? Tentación es algo que me agradaba, pero que ofendía a Dios. Algo que ofende a Dios. Antes es algo que yo hacía antes para satisfacer mis deseos carnales. Y ahora Satanás me los presenta en bandeja de plata, como decimos. En charola de plata nos presenta esas cosas que antes me agradaban, que me costaban trabajo, que me costaban esfuerzo, que me costaban economía, y ahora se me presentan tan fácil. Lo vemos, hermanos, en muchas de la vana manera de vivir y de la mala manera de vivir de muchas personas. Satanás lo presenta, hermanos, ¿por qué? Porque al enemigo le gusta que nosotros vayamos en contra de la voluntad de Dios, en contra de los propósitos santos de Dios, y por eso presenta esas cosas a los que les llamamos tentación. Recuerdo a una pareja, hermanos, que estuvieron trabajando como misioneros en Guadalajara en alguna ocasión. Y uno de los lugares donde estábamos predicando era la zona rural, muy rural de ahí de la ciudad, a la orilla de Guadalajara. Y en todas las esquinas, en la tarde, olía mucho a marihuana quemada. Y la esposa del misionero levantaba la nariz y le hacía, ay, no quiero pasar por ahí porque me encanta. Ella había sido adicto a la marihuana. Entonces, pues toda la colonia, hermanos, como se quemaba marihuana en todas las esquinas, esta señora le llegaba el olor y así levantaba la nariz y
Me encanta el olor a marihuana. No quiero pasar por ahí porque les voy a pedir. La misionera. Tuvieron problemas en su matrimonio. Fracasaron en su matrimonio. Hace algunos años la encontramos aquí en Los Ángeles. Mi esposo y yo andábamos en un viaje, llegamos a Los Ángeles, nos contactamos, nos vimos ahí en Santana, California. Platicamos con ella y dice, híjole, cuando regresé de Guadalajara, dice, le di duro a la marihuana. ¿Sabe qué pasó? Cayó en la tentación. Se le presentó la marihuana. Dice, caí duro a la marihuana. Por muchos años fumé mota. No sé por... ¿Sí se dice así, mota? Por muchos años fumé mota. Mota es mi pueblo. ¿Verdad que se chapa de mota? Y se le presentó la oportunidad. Ella había platicado con los jóvenes de las esquinas allá en Guadalajara y les decía, no hagas eso, no es correcto. Finalmente se le presentó la tentación y ella cayó en la tentación. ¿Sí saben de lo que les estoy hablando? Tentación. ¿Cómo el enemigo nos presenta tentaciones? ¿Saben para qué, hermanos? Nada más piensen en esto. Para que ofendamos a Dios. Para que le fallemos a Dios. Para poner sobre nosotros, hermano, los que ya conocemos a Cristo, condenación. Para recordarnos nuestro pasado, recordarnos nuestro pecado y decirnos, no eres digno de Dios, no eres digno de ir al cielo, no eres digno ni de ir a la iglesia. Y hay personas, hermanos, que después de caer en la tentación, caer en esta condenación y dicen, no, yo no voy a la iglesia ya. ¿Para qué? No soy digno. ¿Y dónde estuvo el fracaso? En caer en la tentación. Pero esta mañana quiero recordarles, hermanos, que Cristo vino a darnos libertad, hermanos, del pecado, pero también vino a liberarnos de la tentación. Que el enemigo nos las pone todos los días en charola de plata. En todas sus presentaciones, hermanos. No podríamos hablar en un grupo como este de una tentación en específico. Porque todos nosotros, bien dice el dicho, cada cabeza es un mundo, todos nosotros tenemos una manera de pensar, todos nosotros tenemos un pasado, todos nosotros sabemos, como dice el dicho en México, de qué pata cojeamos. Yo, por ejemplo, si me ponen una tentación de marihuana, para mí la marihuana no es una tentación, es parte de mi vida. O sea, hola, buenos días. No reaccionaron, ¿verdad? Que el pastor fuma marihuana. Esto sí tienes que editarlo, tienes que quitarlo. No, no es cierto, pero están dormidos. Para mí no es una tentación la marihuana. Si alguien me dice, mira marihuana y te la regalo, y esta es de la buena, y esta es colita de chivo, y esta es cortada en Sinaloa. No sé de qué me están hablando. No sé. Y a lo mejor alguno de ustedes dice, híjole, yo estuve en una situación como esta. Yo no quiero ni ver la marihuana. Pero cosas que para mí son tentación, a lo mejor usted dice, ¿eso qué? Eso para mí no importa nada. ¿Me explico? Cada cabeza es un mundo. Satanás sabe cómo llegarle a cada quien, hermanos. Entonces, simplemente entendamos que tentación es todas esas cosas prohibidas por Dios que Satanás nos presenta en charola de plata simplemente para ofender a Dios. Porque eso es lo que le agrada a Satanás, que nosotros con nuestra manera de vivir, en lugar de que honremos a Dios, ofendamos a Dios. Pero tenemos muchas promesas en las Escrituras, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice estas maravillosas palabras, dice el apóstol Pedro. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Pero el Señor, hermanos, sabe librar de tentación a los piadosos. Piadosos, hermanos, una persona piadosa es una persona que ha aprendido a dedicar su vida a Dios.
Es una persona que sabe cómo honrar a Dios. Esa es una persona piadosa. Una persona que honra a Dios, una persona que respeta a Dios, una persona que sabe obedecer a Dios. El Señor la sabe librar de la tentación. En Hebreos capítulo 2, miren hermanos, por la experiencia de Él mismo, el escritor de los Hebreos dice en Hebreos 2, 14 al 18, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Miren hermanos, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando el Señor fue tentado? Porque el escritor de los Hebreos dice aquí, ¿verdad? Cuando fue al desierto. Es poderoso. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, hermanos, el Señor es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay dos ejemplos poderosos. Quiero hablar de dos ejemplos poderosos en la Escritura. Uno está en 2 de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 11. Por favor, muevan su Biblia a ese pasaje, porque quiero aquí hacerles una pregunta, pero necesitan tener el pasaje ahí abierto. Segundo de Samuel, capítulo 11. Y ya cuando ven ustedes ahí el pasaje, ya saben de qué trata esa historia, ¿verdad? Pero sí quiero mostrarles aquí unas 2 o 3 cositas. No vamos a leer todo el pasaje, a lo mejor hago algunas narraciones del pasaje. Pero miren cómo comienza esta historia, hermanos, en el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy embarazada. Y luego ya viene un triste desenlace. El versículo que más tristeza me causa aquí, hermanos, es el versículo 15. Dice: y escribió en la carta, hoy hablamos un poquito de la carta, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue. Cuando Joab sitió la ciudad,
puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y ¡pum!, lo mataron. ¿Por qué me da mucha tristeza ese versículo? Bueno, esta es la historia, hermanos. ¿Por qué David cayó en tentación? Por el ocio. Por la ociosidad. ¿Dónde debería estar David? En la guerra. Dice la Biblia, el día, en ese tiempo, cuando los reyes salen a la guerra. Ese día simplemente no quiso ir a la guerra, se quedó en su casa y luego sale por el balcón. Y también la señora esta imprudente, ¿no? Se le ocurre bañarse al aire libre. Pero bueno, el Señor la tenga a fuego lento. Y sale el rey y se asoma. Y miróla, codicióla, deseóla, tomóla, preñóla y abandonóla. Cuando él debería estar ocupado, sale al balcón y ve a una mujer. Bueno, y luego pregunta: ¿quién es esa mujer? ¿Qué tiene que andar preguntando lo que no tiene que preguntar? Buscó la tentación, hermano. Y luego le dicen: bueno, esta señora se llama Betsabé y tiene esposo. Oh. Me recuerda, les he platicado de una ovejita que teníamos en Guadalajara. Quedó viudo a los 80 años, el hermano Dominguito. Ya no podía caminar bien, arrastraba los pies, se caía en el filo de la alfombra en la iglesia. Me echaba la culpa de que yo lo tumbaba. En ese tiempo yo hubiera querido orar por los enfermos y tumbarlos, pero no era así. Pero me acusaba con sus hijos de que yo lo tumbaba, porque una vez se cayó y se raspó la cara. Ya no podía sostener ni sus pies. Entonces, visitándolo en una ocasión en su casa, me dice: pastor, ore por mí, por favor. Le digo: sí, hermano Dominguito, ¿qué quiere que le pidamos a Dios? Que me dé una compañera o me dé el don de continencia. $80 años. Y luego dice: ya le eché el ojito yo a unas hermanas de la iglesia. Y le digo: a ver, hermano Dominguito, ¿como quién? Y ya me dice: pues a esta hermana. Digo: no, hermano, ella tiene esposo, pero no es cristiano. Ah, no, dice: no quiero nada con casadas. ¿Por qué no dijo David eso como el hermano Dominguito? Luego les platico qué pasó con el hermano Dominguito. ¿Ok? Ahí lo dejo. Al siguiente domingo. Pasito. Le dicen a David: es Betsabé, tiene su esposo, se llama Urías. Y por si no lo sabes, rey, él está en la batalla. No se conformó con eso. Mandó por ella. La tomó, la codició. Durmió con ella, dice la Biblia, y quedó embarazada. Cuando la mujer le dice: estoy embarazada, dice: no te preocupes, lo voy a arreglar todo. Miren cómo la tentación, hermano, ceder a la tentación nos lleva a hacer cosas y cosas que desagradan a Dios. Lo voy a arreglar. Y le habla a Joab y le dice: mándame a Urías, dile a Urías que venga. Y viene Urías y le pregunta cómo está todo en la batalla. No, todo está bien, sí. Ah, bueno, ok, tú tómate un descansito y ve a casa. Estate con tu esposa. Pero Urías, temeroso de Dios, dice: Señor, yo no puedo estar con mi esposa mientras mis hermanos están en la batalla. Y se quedó dormido fuera de la casa. Y vienen y dicen: ¿sabes qué? Urías no entró a la casa, tráiganmelo otra vez al palacio. Viene al palacio y dice: ¿qué pasó, Urías? ¿Cómo estás? No, todo bien, mi señora, ya está la guerra y todo. No, una copita. Pues, está bien, señor. Y le dio hasta que lo embriagó. Vete a tu casa, Urías. Y Urías se quedó fuera. Dice: entonces, ¿cómo le hago? Se va a descubrir el adulterio que cometí, el embarazo de esta mujer por haber cedido a una tentación. Entonces escribió la carta y se la da al mismo Urías. Y Urías lleva en su mano, hermanos, una carta que tenía su sentencia de muerte. Qué corazón tan malvado el de David.
Ahora miren, hermanos, ¿cómo conocemos a David? ¿O cómo es conocido David en las Escrituras? El hombre conforme al corazón de Dios, pero se dio a una tentación. Y lleva a Urías su sentencia de muerte en la mano, y llega con el jefe del ejército y le dice: aquí te lo manda el rey. Y lo lee. Ok, vamos a la batalla. Y Urías, tú vas hasta adelante. Y lo mataron. Todo, hermanos, por haber cedido a una tentación. Cuando el Señor sabe librarnos, hermanos, de las tentaciones, pero a veces, hermanos, cedemos a la tentación por nuestra ociosidad. Y en este tiempo, bajo la dispensación de la gracia, bajo el tiempo de la gracia de Dios, hermanos, por descuidar nuestra comunión con Dios. David pagó las consecuencias terriblemente. Hermanos, las tentaciones, ceder a las tentaciones trae consecuencias terribles para el momento y para el futuro. La vida de David a partir de este momento fue de consecuencia tras consecuencia. Imagínense en algún momento su mismo hijo dividiéndole el reino, peleando contra su padre, queriendo matar a su padre para arrancarle el reino. ¿Y saben qué fue eso? Consecuencias de haber cedido a una tentación. De ahí se inspira, hermanos, el salmista y escribe el Salmo 3 de los Salmos. Y lo dice de esta manera, hermanos, para expresar el dolor que sentía de que su misma familia se había levantado contra él. Y dice el salmista: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y era su hijo el que estaba contra él. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen: no hay para él salvación en Dios. Por haber cedido a la tentación. Y podemos seguir leyendo la historia, pero veamos aquí, hermanos, cómo este hombre, por estar... La madre de todos los males es la ociosidad, hermanos. Es la que nos lleva a ceder a las tentaciones. Papás, no dejen a sus hijos sin hacer nada. Pónganlos a hacer algo. Dice el escritor de los Hebreos, hablando de Jesús: él mismo padeció siendo tentado. Por eso él es poderoso para socorrer a los que son tentados. A diferencia de David, miren Mateo capítulo 4. Qué bonito cuando todavía se oye en las páginas de la Biblia, hermanos. En algún momento, si Dios me permite seguir predicando y me hago viejo, todavía falta mucho para eso, ¿verdad? Les voy a decir, hermanos, abran su iPad, por favor. No, les digo, abran su Biblia, ¿verdad? Miren en este capítulo 4 de Mateo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Había un propósito, hermanos, y aquí dice: para ser tentado, ¿verdad? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Y quién se le acercó, hermanos? El tentador, ¿verdad? Y vino a él el tentador y le presenta aquí la primera tentación. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: pues a ver, vamos a echarle ganas, pues déjame orar para que las piedras se conviertan en pan y nos las comemos, ¿verdad? ¿Amén? No. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Y hermanos, y en este tiempo todos los cristianos no sabemos este versículo, no sabemos muchas veces de dónde viene, pero es para nosotros ya es de dominio público, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, pero no continuamos con lo que dice, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. En segundo lugar, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo:
escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí, hermanos, nada más debemos comprender esto y debemos ser muy inteligentes en esto. Aquí el enemigo se le presentó al Señor con una tentación usando la palabra de Dios. Pero Satanás no usa toda la palabra de Dios. Porque aquí, aunque está mencionando un versículo, en el versículo 6, no está mencionando toda la escritura. Porque Satanás solamente usa lo que le conviene. Satanás es un imitador. Satanás es mentiroso y es el padre de mentira. No usa la palabra como debe ser. Y ustedes estudien ese pedacito y se van a dar cuenta cómo el pasaje que Satanás cita aquí no está completo, le falta al versículo, porque no usa la palabra completamente. Y el Señor le contesta otra vez: no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Hermano, Satanás, el nombre Satanás significa tentador, porque dice al principio de la tentación: vino a él el tentador y le dijo. Entonces aquí le está diciendo: vete de aquí, tentador, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, miren la reacción a la tentación. Esta misma tentación, hermanos, fue la que Satanás le presentó a Eva. Exactamente la misma tentación, ofreciéndole lo delicioso para comer, ofreciéndole la vanagloria, ofreciéndole el poder, ofreciéndole el ser igual a Dios. La misma tentación que el diablo le presenta al Señor, se la presentó a Eva. Y Eva cayó. Así son las mujeres de aquel tiempo, de Eva por ese tiempo, no las de ahora. De Eva para atrás. De Eva para atrás. Y cayó. Y se dio. Vino el Señor, y el Señor pudo resistirle con el poder de la palabra. Hermanos, la palabra que está a nuestra disposición. Gloria al Señor. Satanás se va a presentar, hermanos, con tentaciones. Sabe el Señor librar a los piadosos de la tentación, y Él nos entiende porque Él fue probado en todo, pero sin pecado. Por eso Él puede ayudarnos, Él puede comprendernos cuando nosotros somos enfrentados con las tentaciones, y pone, hermanos, a nuestra disposición su palabra para contrarrestar toda tentación. Fíjense, hermanos, pónganse por favor a hacer este ejercicio. ¿Con qué pasaje de la Escritura respondería usted a las tentaciones que el diablo le presenta? Y le digo, no podemos generalizarlo porque cada quien tiene una lucha. Pero pensemos en una tentación, hermanos. Usted va a la tienda chiquita, ni siquiera a un supermercado. A un supermercado no le hacemos nada si le robamos 50 pesos, si le robamos 100 pesos. Digo, la consecuencia es para nosotros. Al supermercado no le hacemos nada. Pero vamos a una tiendita chiquita y pagamos 40 pesos de algo que compramos y damos un billete de 50 pesos y nos dan un cambio de 500 pesos. Y usted está recibiendo esos 450 pesos de más. Ay, Señor, ¿cómo sabías que tenía esta necesidad? Me estás bendiciendo, Señor. Eso podría ser un pensamiento. Pero usted sabe que ahí hay una tentación. ¿Con qué parte de la Escritura usted permitiría que el Espíritu Santo le redarguyera para regresar ese dinero? Porque el Espíritu Santo va a traer. Ahí es donde se aplica, hermanos, lo que el apóstol Pablo enseña en la armadura de Dios.
donde dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué parte de la Escritura podría el Señor usar en ese momento para que usted no caiga en la tentación de esos 450 pesos? No robarás, y de la manera que quisieras que los hombres hicieran a ti, así es tú con ellos. Va a venir la palabra, hermanos. Fue lo que pasó con Jesús. Satanás se le presentó y Jesús le dijo, escrito está, y pum, soltó la palabra de Dios. Le dio otra tentación y le dijo, también está escrito, y soltó la palabra de Dios. Vino la tercera tentación y Jesús le dijo, vete a Satanás, y soltó la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra protección en medio de la tentación. Ay, se ve bonito, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás quiere hacernos hacer algo que deshonre a Dios, y Él nos da su palabra para protegernos. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y podemos enfrentarnos a tantas tentaciones, hermanos. Puede ser de adicción, puede ser de malos hábitos, cualquier tentación. Y vamos a rechazarla y no vamos a caer. El Señor fue tentado en todo, pero sin pecado, y Él nos sabe librar de esas tentaciones. Miren, hermanos, el apóstol Santiago lo dice de esta manera. Santiago capítulo 1, fíjense bien. Vamos a leer este pasaje, hermanos, y dejémonos ministrar y exhortar por estas palabras del apóstol Santiago. Capítulo 1 de Santiago. Dice, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego miren, hermanos, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Miren, hermanos, ¿qué pasa a veces cuando queremos justificar nuestros errores y nuestras ofensas a Dios? A veces nuestras ofensas a nuestra familia, a la gente que nos ama, y decimos, Dios lo permitió. Si Dios no hubiera querido, no lo permite, y le echamos la culpa a Dios en esto. Y dice el apóstol Santiago aquí, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nuestra vida y nuestra fe, hermanos, es probada, pero no a través de tentaciones. Una cosa es prueba y otra cosa es tentación. Dios no tienta a nadie. Y miren, hermanos, aquí hay una linda exhortación para nosotros. Dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, después de ello consumado, da a luz muerte. Cada uno, hermanos. La tentación, hermanos, así es como trabaja el enemigo. La tentación no es un evento instantáneo. Satanás trabaja, hermanos, en nuestra mente en un proceso. Y cuando uno menos se da cuenta, ya cayó en eso que concibió en su mente. Y en lugar de rechazar esos pensamientos, el único camino, hermanos, es la palabra de Dios. No hay otra manera de limpiar nuestros malos pensamientos si no es con la palabra de Dios, hermanos. No hay otra manera. Nuestra mente es contaminada con lo que vemos y con lo que oímos. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que vemos. Debemos tener mucho cuidado con lo que oímos, hermanos, porque eso trae contaminación a nuestra mente. Y recuerden, hermanos, que nuestra mente es el campo de trabajo de Satanás.
Satanás ya no va a llegar a nuestro corazón. Eso le pertenece al Señor. Si usted tiene a Cristo en su corazón, sabe que su corazón le pertenece a Dios. Pero viene Satanás a trabajar en su mente. Y ahí comienza con el deseo, con el antojo, y lo empezamos a fraguar y empezamos a hacer el plan. Y cuando menos nos damos cuenta, ya nos embarramos y caemos y ofendemos a Dios. Y es un proceso, hermanos, en el cual ignoramos la palabra de Dios. ¿Sí les platiqué, hermanos, una mañana cuando escuché la canción Dame Más Gasolina? ¿Sí les platiqué? ¿No? ¿Sí, verdad? Por los que no, así bien rápido. Una mañana muy temprano, mis vecinos taqueros, el domingo, decidieron vender tacos. Y siempre, de lunes a sábado, a las 4 de la mañana, ya se oyen las cacerolas, los triciclos y los tacos. Y nuestra casa ya tiene 2 ventanas hacia la calle, exactamente frente a los taqueros, y nos despiertan de madrugada. Pues lo hicieron un domingo y pusieron su música. Y lo único que yo recuerdo más es que escuchaba este sonsonete: dame más gasolina, dame más gasolina. Ya estoy yo a medianoche queriendo dormir un ratito más. Y al ratito yo tenía que predicar. Entonces me levanté y me pongo mi bata y voy al baño y voy caminando. Dame más gasolina. Y me empiezo a bañar, hermanos. Dame más gasolina. Es todo lo que yo no sé qué dice esa canción, pero es todo lo que yo recuerdo. Y regreso del baño. Dame más gasolina. Me metí a mi oficina, hermanos, abrí la escritura y empecé a leer la palabra. Solamente de esa manera pude librarme de eso que había contaminado mis pensamientos. Imagínense, yo estaba en el púlpito entonces en la mañana: hermanos, dame más gasolina. Ahora escúchenme, hermanos, escúchenme. Satanás pone la tentación en su mente. Y en lugar de reprenderla y rechazarla, míreme, usted le da idea. Vamos a pensar en una tentación inocente. ¿Sí, hermana Gladys? Por ejemplo, a usted le hace daño comer carne de puerco. Usted no come carne de puerco, pero de repente dice: no, una costillita, hermano Beto, con chile rojo, unos nopales y frijoles de la olla recién cocidos, de los peruanos. Frijol peruano, ¿verdad, hermano Ulises? Tortillas de maseca hechas a mano. Y tortillitas hechas a mano. Y la hermana Gladys dice: yo no debo comer carne de puerco. Y ahí viene a su mente costillita en chile rojo con frijoles de la olla y tortilla recién hecha. No debo comer carne de puerco, pero mami, cómo se me antoja una costillita en chile rojo. Hasta que finalmente encuentra que alguien hizo costillita en chile rojo. Pues denme un taquito. Y al ratito: ay, llévenme al hospital. ¿Dónde estuvo el problema? Vino a nuestra mente una idea. Ahora, eso es una tentación inofensiva, porque finalmente la única que se enferma es usted. Y va a molestar a la familia, que la tienen que llevar al hospital. Pero qué, hermanos, cuando es un pecado espiritual en el que ofendemos a Dios, donde arrastramos a la familia, a todos nuestros seres queridos, a causa de aceptar esa contaminación, en lugar de rechazar las cosas espirituales, hermanos. Acuérdense que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque cuando andamos en la carne, no luchamos según la carne. Amén. Entonces,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, cuando se consuma la tentación, trae sus resultados, da a luz muerte. David fue tentado, hermanos. En lugar de estar en la batalla, estaba donde no debería estar. Fue tentado y consumó su pecado. Trajo consecuencias, según la historia, por lo menos 25 años de su vida. Estuvo pagando consecuencias por su pecado. El Señor Jesús fue tentado en todo y no cedió. Por eso, hermanos, Él nos puede ayudar. Miren, el escritor de los Hebreos, hablando del Señor, miren, acompáñenme también en esta escritura, y aquí estamos terminando esta mañana. Dice Hebreos 4:14. Fíjense qué tremendo es este pasaje. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Miren qué misericordia de Dios, hermanos. Dice: sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. ¿Qué dice su Biblia, hermano? Pero sin pecado. Otra vez leo el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y por esta razón, hermanos, dice el verso 16, que es una herramienta poderosa a nuestro favor. Dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y el Señor vino a darnos libertad total, libertad del pecado. Gloria al Señor. Ya no resucitamos el pecado, porque el que vino a acabar con el pecado, no tenemos nosotros por qué andarnos resucitando ya. Y el Señor es poderoso para librarnos de toda tentación. Por eso, hermanos, voy a hacer estas 4 declaraciones importantes en la vida cristiana. Por eso, hermanos, es importante y es necesario nacer de nuevo, en primer lugar. Por eso es importante y es necesario tener en nuestra vida al Espíritu Santo, porque es el que nos va a ayudar a vencer toda tentación. Por eso, hermanos, es necesario cambiar nuestro estilo de vida con la ayuda de Dios. Y por eso es necesario confiar en que Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Solos no podemos. Hermanos, vamos a caer cada vez en la tentación. Perdónenme si contradigo a alguien en sus pensamientos con lo que voy a decir, pero no existe, hermanos, la mentada fuerza de voluntad. Ante la tentación no existe, hermanos, la fuerza de voluntad, porque es un poder espiritual. Las armas de nuestra lucha no son carnales. Necesitamos la ayuda de Dios, que viene a nosotros a través del nuevo nacimiento, ser llenos del Espíritu Santo, cambiar nuestra manera de vivir y recordar que no estamos solos. Él está con nosotros todos los días. Amén.